En este video vamos a ver la Corte Suprema. Y para comenzar, hablaremos qué es la Corte Suprema. Podemos decir que la Corte Suprema es un tribunal ordinario y colegiado, que está a la cabeza del Poder Judicial, que ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la República y cuya función normal y específica es velar por la correcta y uniforme aplicación de las leyes, además de corresponderle la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la nación, con la excepción del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. De acuerdo al artículo 94 del Código Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema tendrá su sede en la capital de la República. Específicamente, su sede está en el Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago. Este edificio además alberga la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial. La Corte Suprema está integrada por 21 ministros, quienes en su conjunto conforman el Pleno de la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema tiene 21 ministros, de los cuales uno de ellos es el presidente de la Corte Suprema. Y de estos 21, 16 deben provenir de la carrera judicial y 5 de estos deben ser abogados extraños a la Administración de Justicia. Los ministros de la Corte son nombrados por el presidente de la República con el acuerdo del Senado. También en la Corte Suprema hay un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y 8 relatores. También en la Corte Suprema están los abogados integrantes, que reemplazan a algunos de los ministros si están ausentes o inhábiles. El presidente de la República debe designar 12 abogados integrantes para la Corte Suprema por un periodo de 3 años, los cuales están llamados a integrar las salas de la Corte Suprema por la falta o inhabilidad de alguno de sus miembros. Lo importante es que las salas de la Corte Suprema no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario. Entonces, los abogados integrantes tienen la función de reemplazar al ministro en caso de que éste sea ausente o esté inhabilitado, por ejemplo, si tiene alguna causa de implicancia o recusación. Hablando sobre el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, el artículo 78 de la Constitución dice: en cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de 21 ministros. Los ministros y los fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. 5 de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia, tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señala la ley orgánica constitucional respectiva. En resumen, la Corte Suprema elabora una lista, una nómina de 5 personas. Esta se llama quina, porque son 5. Y el presidente de la República nombra de esta quina al ministro de la Corte Suprema, que debe serlo con el acuerdo del Senado, acuerdo que debe ser con los 2/3 de sus miembros en ejercicio del Senado. Y en total son 21 ministros, de los cuales 5 deben ser abogados extraños a la Administración de Justicia. Los integrantes son nombrados por el presidente de la República, como vimos, elegidos por este de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte y con acuerdo del Senado, que adoptará de su decisión por 2/3 de sus miembros en ejercicio, en una sesión especialmente convocada al efecto.
Dispone la Constitución Política que 5 de los miembros de la Corte deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia, de tener a lo menos 15 años de título y haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos legales. Como vemos, la designación de estos ministros de la Corte Suprema intervienen dos órganos del Estado, el Presidente de la República y el Senado. Antiguamente, solamente eran nombrados por el Presidente de la República sin acuerdo del Senado. Pero esto cambió por medio de una reforma en el año 1997, buscando de esta manera aminorar el poder del Presidente de la República. ¿Y qué sucede si un ministro de la Corte Suprema es inhabilitado? O sea, si tiene, por ejemplo, una implicancia o una recusación. Esto lo habíamos nombrado anteriormente. En este caso, los abogados integrantes reemplazan a los ministros por la ausencia o inhabilidad de estos. De esta manera, se completa el número de jueces necesarios para el conocimiento y resolución de los procesos que le han sido sometidos. El llamamiento de los abogados integrantes se hace según el orden de su designación, en la respectiva lista de nombramiento. En las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como en el extraordinario. El presidente de la República designa a los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema previa formación por este último tribunal, de terna. O sea, la misma Corte Suprema hace una nómina de 3 personas. Eso se le llama terna. Y ahí el presidente designa a los abogados integrantes. La designación de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones es anual. Y para la Corte Suprema lo son por un periodo de 3 años. ¿Hasta cuánto tiempo duran los ministros en su cargo? Los ministros de la Corte Suprema permanecen en su cargo mientras duren su buen comportamiento y hasta cumplir los 75 años de edad. Esta limitación de 75 años no rige respecto del presidente de la Corte Suprema, quien permanecerá en su cargo hasta el término de su periodo. El artículo 80 de la Constitución dice: los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Aquí se está refiriendo a la Corte Suprema. Por lo tanto, los ministros de la Corte Suprema permanecen en su cargo mientras dure su buen comportamiento. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad, o por renuncia o por incapacidad legal sobreviniente, o en el caso de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo. En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, y en su caso, acordar la remoción por la mayoría total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento. La Corte Suprema, en pleno, especialmente convocado al efecto, y por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar fundadamente el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría. Entonces, ¿cuáles serían las causales de remoción de los ministros de la Corte Suprema? Primero, la Corte Suprema puede declarar que los ministros que no han tenido un buen comportamiento sean removidos por la mayoría de sus miembros. Esta declaración puede efectuarse a requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio. Segundo, por acusación constitucional por el notable abandono de deberes. ¿Y qué es el notable abandono de deberes? Según Alejandro Silva Bascuñán, cuando se produce circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos u omisiones la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. Asimismo, se ha planteado que el notable abandono de deberes significa faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes
adjetivos o formales o sustantivos o de fondos inherentes a las altas funciones públicas que la Constitución y las leyes le han asignado a los magistrados de los tribunales superiores. Hay que decir que los magistrados de los tribunales superiores son la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que son susceptibles de esta responsabilidad constitucional. Y tercero, como causal, por sentencia ejecutoriada recaída en el juicio de amovilidad, en que se declare que el juez no tiene el buen comportamiento exigido por la Constitución política para permanecer en el cargo. Este juicio de amovilidad está regulado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual es una de las principales formas de hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados del Poder Judicial. De los distintos magistrados, ya sea juez de letra, Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Y también está la renuncia de los ministros de la Corte Suprema. Los ministros pueden presentar la renuncia a su cargo, la que debe ser acompañada de un certificado de la Corte Suprema que acredite que el ministro respectivo no se encuentra sometido a sumario en que se investigue su conducta. Respecto al presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema es nombrado por la propia Corte entre sus miembros y dura 2 años el cargo y no puede ser reelegido. Aquí tenemos la foto de Manuel Montt. Como curiosidad histórica, fue presidente de la Corte Suprema 2 veces y además también fue presidente de la Cámara de Diputados y también fue presidente de la República. Entonces fue presidente en distintos órganos del Estado en distintos momentos. ¿Y cuáles son las funciones del presidente de la República? Sus funciones más importantes son instalar diariamente las salas para su funcionamiento, levantando un acta de instalación autorizada por el secretario, indicando en ella los nombres de los ministros asistentes y de los que no hubieran concurrido, para que una copia de estas actas se fije en la tabla de la sala correspondiente. Formar la tabla para cada sala y hacer la distribución del trabajo entre los relatores y los demás empleados del tribunal, atender al despacho de la cuenta diaria y dictar los decretos o providencias de mera sustentación de los asuntos que le correspondieren conocer al tribunal o cualquiera de sus salas. El funcionamiento de la Corte Suprema. La Corte funciona dividida en salas especializadas que ven distintos asuntos o también puede funcionar en el Pleno. Entonces, los distintos asuntos que conoce la Corte pueden conocerse en salas especializadas o en Pleno, dependiendo del asunto. La regla general es que los asuntos sean conocidos por salas especializadas. La ley enumera taxativamente o indica expresamente qué asuntos deben ser resueltos en Pleno, de manera que todos los demás asuntos entregados a su competencia serán resueltos en salas. Por lo tanto, la regla general es que un asunto sea conocido en una sala especializada. Y la ley enumera taxativamente qué asuntos son conocidos por el Pleno. Aquí vemos una sala de la Corte Suprema y la sala está formada por algunos de los ministros. En cambio, el Pleno está conformado por todos los ministros de la Corte Suprema. Ahora veremos las salas de la Corte Suprema. La Corte funcionará ordinariamente dividida en 3 salas o extraordinariamente en 4, correspondiéndole a la propia Corte determinar uno u otro modo de funcionamiento. La decisión respecto del funcionamiento ordinario y extraordinario le corresponde tomarla a la propia Corte. Sin embargo, desde que se estableciera en 1995 el sistema de salas especializadas, ella nunca ha sesionado de acuerdo a las normas de funcionamiento ordinario. La distribución de los ministros en salas está regulada por la misma Corte a través de autos acordados. Cada sala es precedida por el ministro más antiguo cuando no esté presente el presidente de la Corte, el cual podrá integrar facultativamente cualquiera de ellas. De la misma forma, establece la Corte las materias de que conocerá cada una de las salas. Al efecto, especificará la o las salas que conocerán de materias civiles, penales, constitucionales, contenciosos, administrativas, laborales, de familia, tributarias u otras que el propio tribunal determine. Por lo tanto, las 4 salas en que se divide la Corte en su funcionamiento extraordinario son la primera sala, o la sala civil también llamada,
la segunda sala, que es la sala penal, la tercera sala, que es la sala de asuntos constitucionales, y la cuarta sala, la sala laboral. Entonces aquí tenemos una foto de la primera sala, que es la sala civil. Aquí tenemos una foto de la segunda sala, que es la sala penal. Tenemos la tercera sala, que es la sala de asuntos constitucionales o también administrativos. Y la cuarta sala, que es la sala laboral, que ve también asuntos previsionales. Respecto al número de integrantes mínimos para el funcionamiento de cada sala y del pleno, las salas deben funcionar con no menos de 5 ministros cada una. Y el pleno con la concurrencia de a lo menos 11 de sus miembros. Entonces, para que una sala funcione, debe contar con no menos de 5 ministros. Y el pleno, a lo menos 11 de sus miembros. Hay que recordar que las salas no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes. En los acuerdos, da primero el voto del ministro menos antiguo y continúan los demás en orden inverso al de su antigüedad. Y el último voto será del presidente. Esto se hace para que el voto del presidente no influya en los demás ministros. Por eso es el que vota último. ¿Qué asunto le corresponde a la Corte Suprema conocer en sala? De los recursos de casación en el fondo, de los recursos de casación en la forma interpuestos contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho, en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de competencia de dichas cortes, de los recursos de nulidad interpuestos contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales con competencia en lo criminal, cuando corresponda de acuerdo a la ley procesal penal, de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los recursos de amparo y de protección, de los recursos de revisión, en segunda instancia, de las demás demandas civiles que entablen contra uno o más miembros o fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el despacho de sus funciones de causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al derecho internacional y de las resoluciones que recaigan sobre querellas de capítulos, de los recursos de queja, acepción de las medidas disciplinarias que serán competencia del Tribunal Pleno, de los recursos de queja en juicios de cuentas contra las sentencias de segunda instancia dictadas con falta o abuso, con el solo objeto de poner pronto remedio al mal que lo motiva, de las solicitudes que se formulen en conformidad a la ley procesal para declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida para negarse a proporcionar determinada información o para oponerse a la entrada y registro de lugares religiosos, edificios en que funcione una autoridad pública o recintos militares o policiales, de los demás negocios judiciales que corresponda conocer a la Corte y que no estén entregados expresamente al conocimiento del Pleno. Hay que recordar que, como regla general, la Corte Suprema conoce en sala y solo ciertas materias taxativamente fijadas por la ley conocerá en pleno. ¿Y qué asuntos conoce en pleno? Las apelaciones que se deduzcan en causa por desafuero de diputados y senadores. Aquí la Corte Suprema funciona como segunda instancia. También en segunda instancia en los juicios de amovilidad fallados en primera instancia por las Cortes de Apelaciones o por el presidente de la Corte Suprema, seguido contra jueces de letras o ministros de Corte de Apelaciones respectivamente. Aquí también la Corte Suprema funciona como segunda instancia. También ejercer las facultades administrativas, disciplinarias y económicas que las leyes le asignen. También informar al presidente de la República cuando solicite su dictamen sobre cualquier punto relativo a la administración de justicia y sobre el cual no exista cuestión de que deba conocer. También informar las modificaciones que se propongan a la ley orgánica constitucional respectiva, a la organización y atribución de los tribunales. También conceder o revocar la libertad condicional en los casos en que se hubiera impuesto presidio perpetuo calificado. Y también conocer de todos los asuntos que las leyes especialmente le encomienden expresamente. Respecto de cómo resuelve la Corte, puede ser en cuenta o previa vista de la causa.
Esto de la misma forma que lo hacen las Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema resuelve los asuntos en cuenta o previa vista de la causa, realizándose las audiencias correspondientes en forma pública. Sin embargo, los acuerdos de la Corte Suprema se celebran privadamente, pudiendo ser llamados a ellos relatores u otros empleados si fuese necesario. La Corte Suprema, al igual que las Cortes de Apelaciones, conoce y resuelve los asuntos sometidos a su decisión en cuenta o previa vista de la causa, correspondiendo al presidente de la Corte Suprema atender el despacho de la cuenta diaria y la dictación de los decretos o providencias de mera substantación. Ahora, para adoptar una u otra decisión, al igual que en las Cortes de Apelaciones, se debe atender a la naturaleza de los negocios, pues si se trata de asuntos contenciosos o voluntarios, estos serán resueltos previa vista de la causa. Y por el contrario, si se trata de asuntos de jurisdicción conservadora, disciplinaria o económica, serán resueltos en cuenta, salvo aquellos asuntos contenciosos o voluntarios que excepcionalmente se deben resolver en cuenta, o aquellos asuntos conservadores, disciplinarios o económicos que también excepcionalmente se deben resolver previa vista de la causa. Una vez que la sala tramitadora estima que el asunto es admisible, procede a dictar una de las dos resoluciones posibles, a saber, dese cuenta o auto en relación. La circunstancia de que se dicte la resolución auto en relación significa que el conocimiento del asunto se llevará a cabo previa vista de la causa. Esto se traduce en que, previo a la sentencia que dicte la Corte, se debe cumplir una serie de condiciones o actos establecidos por el legislador. Se puede definir a la vista de la causa como un trámite o procedimiento complejo que comprende un conjunto sucesivo de actos y trámites necesarios, encaminados a que la causa quede en estado de ser resuelta válidamente por el tribunal. Estos actos o trámites son los siguientes: la dictación del decreto auto en relación y notificación de dicha resolución, la colocación o fijación de la causa en tabla, la instalación del tribunal y el anuncio de la causa. Estas son llamadas formalidades previas a la vista de la causa, pues la vista propiamente tal está constituida por la relación y los alegatos, los cuales pueden existir o no. En cambio, cuando se ve en cuenta, la Corte solo juzga en base de la relación del relator y no escucha los alegatos de los abogados. Entonces, en cuenta o previa vista de la causa dependerá del asunto que se trate. La previa vista de la causa es un trámite complejo que está compuesto por varios actos. Encontramos el decreto de autorrelación, que nos indica que estamos en presencia de la vista de la causa. Y antes de su dictación, la causa pasa por un examen de admisibilidad en la sala tramitadora de la respectiva corte. Dictándose esta resolución, solo si la aprueba. Después está la notificación de la resolución por el Estado Diario. También está la fijación de la causa en tabla. Es la inclusión material de la causa en un listado elaborado semanalmente por el presidente de la Corte. También está el anuncio, que es la colocación del número correspondiente de la causa, que se está viendo en un lugar visible, inclusive aplaudiendo para llamar la atención de las partes. Está la relación. Una vez anunciada la causa, debe proceder a su relación, donde el relator dará cuenta al tribunal. Y están los alegatos, que son las defensas orales, que pueden hacer los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión ante los tribunales superiores de justicia. En cambio, en cuenta, el que una corte conozca un asunto en cuenta significa que ella toma conocimiento del recurso con la sola exposición que efectúa el relator, sin ningún otro trámite que los indicados para proceder en cuenta. Respecto a la Secretaría de la Corte Suprema, para el despacho de asuntos del Pleno y salas, la Corte cuenta con una secretaría y el personal respectivo. Esta se encuentra a cargo del secretario, quien es ministro de Fe Pública encargado de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de las autoridades de la Corte Suprema, y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que les sean presentados. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: dar cuenta diariamente a la Corte de las solicitudes que presentarán las partes, autorizar las providencias o resoluciones que sobre dichas solicitudes recayere y hacerlas saber a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas, anotando en el proceso las notificaciones que hicieren y practicar las notificaciones por Estado Diario,
dar conocimiento a cualquier persona que lo solicitase de los procesos que tenga archivado en su oficina y de todos los actos emanados de la Corte, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto en virtud de una disposición legal, y guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte le diere sobre el particular, y también autorizar los poderes judiciales que pueden otorgarse ante él. Como habíamos visto anteriormente, la Corte Suprema puede conocer una gran variedad de recursos, como habíamos nombrado. Hay que decir, eso sí, que la Corte conoce en única instancia o también funciona en ciertos casos como tribunal de segunda instancia, pero nunca funciona como tribunal de primera instancia porque la Corte Suprema está en la cúspide de la pirámide judicial, entonces no hay nada más arriba. Entonces la Corte conoce en única instancia la gran mayoría de cosas y también en ciertos casos funciona como tribunal de segunda instancia. Bueno, y como había nombrado anteriormente, la Corte conoce una gran variedad de recursos, como el recurso de forma, de fondo, de nulidad, de revisión, de reposición. Son conocidos en virtud de la actividad jurisdiccional. Las apelaciones de los recursos de protección y amparo son conocidos en virtud de las facultades conservadoras. Lo mismo acontece con la consulta y la apelación del recurso de amparo económico. En virtud de sus facultades disciplinarias, la Corte conoce el recurso de queja y de las económicas el recurso de aclaración, rectificación o enmienda y el recurso de hecho. Merece nuestra especial atención el recurso de casación en el fondo, ya que este recurso solo lo conoce la Corte Suprema. El recurso de casación en el fondo es un recurso extraordinario de nulidad, de derecho estricto y formalista, de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema, quien lo conoce en sala. También conoce de forma privativa la Corte Suprema el recurso de revisión. Ahora veremos de manera breve el recurso de casación en el fondo, ya que es un recurso que conoce exclusivamente la Corte Suprema. El recurso de casación en el fondo es un acto jurídico procesal de la parte agraviada contra determinadas resoluciones judiciales para obtener de la Corte Suprema que las invalide por haberse pronunciado con una infracción de la ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y que la reemplace por otra resolución en que la ley se aplique correctamente. Procede contra sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, inapelables, pronunciadas por las Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia, constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes. El recurso de casación en el fondo no constituye instancia, porque la Corte no va a conocer de las cuestiones de hecho, sino que solamente las de derecho. Sin embargo, pueden modificarse los hechos cuando se han infringido las leyes reguladoras de la prueba, por admisión de un medio probatorio no señalado por la ley o rechazo de uno que ella señala, infracción de las leyes que regulan el valor probatorio de los medios de prueba o alteración de la carga de prueba. En efecto, una de las funciones más importantes de la Corte Suprema es el actuar como tribunal de casación, uniformando de esta manera la jurisprudencia. Esto es la forma de aplicar la ley en un caso determinado. Me gustaría recordar que la Corte Suprema también conoce el recurso de casación en la forma. La Corte Suprema conoce el recurso de casación en la forma cuando ha sido interpuesto contra sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones. Ahora bien, me gustaría reiterar que el recurso de casación en el fondo es exclusivo de la Corte Suprema. O sea, solamente la Corte Suprema lo conoce. En cambio, el recurso de casación en la forma también es competencia de las Cortes de Apelaciones. Por ejemplo, cuando se ejerce contra sentencias de los tribunales de primera instancia, por ejemplo, los jueces de letras. Entonces, y si se quiere interponer un recurso de casación en la forma contra una sentencia dictada por una Corte de Apelaciones, en ese caso conocería la Corte Suprema. Ahora veremos el recurso de revisión, que también es un recurso que solamente conoce la Corte Suprema. Si bien se denomina como recurso de revisión,
verdaderamente se trata de una acción declarativa y extraordinaria que se concede para invalidar las sentencias firmes ganadas injustamente en los casos expresamente señalados en la ley. Se encuentra regulado en los artículos 810 a 816 del Código de Procedimiento Civil y también en el 657 a 667 y 473 a 480 del Código Procesal Penal. El recurso de revisión es una acción declarativa de competencia exclusiva y excluyente de una sala de la Corte Suprema que se ejerce para invalidar sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido ganadas fraudulenta o injustamente en los casos expresamente señalados por la ley. En materia civil, procede en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas que no hayan sido pronunciadas por la Corte Suprema, conociendo recursos de casación y revisión. En materia penal, procede solo en contra de las sentencias condenatorias de crimen o simple delito, aunque éstas hayan sido pronunciadas por la Corte Suprema. Y aquí está el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, referente a cuándo la Corte Suprema podrá rever una sentencia firme en los siguientes casos. Esto en materia civil. Y aquí dice, si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoriada, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever, si pronunciada en virtud de pruebas de testigos, han sido estos condenados por falso testimonio, dado especialmente de las declaraciones que sirvieron de único fundamento a la sentencia, si la sentencia de firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia de término, y si se ha pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó. El recurso de revisión no procede respecto de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema, conociendo en los recursos de casación o de revisión. También otro recurso que conoce de manera exclusiva la Corte Suprema es el recurso de nulidad en materia penal en ciertos casos. En materia de penal, la Corte conoce el recurso de nulidad, que se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente esta en los siguientes casos. Cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el procedimiento de la sentencia, se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. También cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, siempre que respecto de la materia de derecho objeto del mismo existieran distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores. En los demás casos, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones respectiva. También otro caso es cuando un recurso se fundare en distintas causales y por aplicación de las reglas generales correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema. Y también cuando se dedujeren distintos recursos de nulidad contra la sentencia y entre las causales que los fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema. Las causales del recurso de nulidad en materia penal están reguladas en el Código Procesal Penal. También otro recurso que ve la Corte Suprema es el recurso de unificación de jurisprudencia. Cabe señalar que de acuerdo a los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, la Corte Suprema es competente para conocer del recurso cuando, respecto de la materia objeto del juicio, existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. También la Corte tiene la facultad de conocer de recursos de amparo, protección y amparo económico, que son conocidos en primera instancia por la Corte de Apelaciones respectiva y
en segunda instancia por la Corte Suprema. Otras dos acciones constitucionales que son conocidas por la Corte Suprema en virtud de sus facultades conservadoras se tratan de la declaración de error judicial y la reclamación de la pérdida de nacionalidad. Respecto de estas dos últimas acciones, la de error judicial y la reclamación por pérdida de nacionalidad, las conoce la Corte Suprema directamente. Ahora hablaremos sobre la Superintendencia Directiva, Correccional y Económica de la Corte Suprema, que está en el artículo 82 de la Constitución, que dice: la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, solo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y formas que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. Vamos a explicar cada una de estas facultades, comenzando con la superintendencia directiva, la cual se manifiesta en las facultades de la Corte Suprema para orientar las actuaciones del Poder Judicial frente a los demás poderes, para pronunciarse en el Pleno respecto de las modificaciones a la ley orgánica constitucional de organización y atribución de los tribunales, también proponer las quinas para su propia generación y las ternas para las Cortes de Apelaciones, actuar como Corte de Casación y, de acuerdo al artículo 5 del Código Civil, la Corte Suprema y las Cortes de Alzada, el mes de marzo de cada año darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que se le hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas. Respecto a la superintendencia correccional, la cual se manifiesta en las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, como, por ejemplo, la potestad para calificar la conducta de los jueces y, en su caso, acordar su remoción, en el conocimiento y resolución de los recursos de queja también, y también está la superintendencia económica. Esto es la facultad que tienen para regular el funcionamiento interno de los tribunales, con el objeto de lograr una más pronta y mejor administración de justicia. A veces esta facultad va más allá de la organización interna de los tribunales y afecta incluso a los particulares, como el caso del auto acordado sobre la tramitación del recurso de protección. Una manifestación de esta superintendencia económica es dictar los autos acordados, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Y finalmente, aunque el artículo 82 de la Constitución no lo diga, pero sí lo señala el artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de todos los tribunales, la Corte Suprema también tiene facultades conservadoras. Esto es, velar para que todos los poderes públicos actúen dentro de la órbita de sus atribuciones, y en especial, velar porque los derechos constitucionales sean respetados. En efecto, esta Corte conoce en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra la sentencia dictada por las Cortes de Apelaciones en los recursos de amparo y protección. Hablando sobre los autoacordados, es una manifestación de esta superintendencia económica. ¿Y qué se entiende por autoacordados? Se entiende por autoacordados las reglas generales abstractas dispuestas por el tribunal encaminadas al mejor funcionamiento y ejecución de las atribuciones que el constituyente o el legislador confían a la magistratura, cuando o en cuanto no le han sido señaladas directamente al conferirlas. Los autoacordados son normas de carácter reglamentario, y en la Corte Suprema ha dictado varios autoacordados de diferentes materias. Y mediante autoacordados se han regulado materias muy importantes, por ejemplo, la forma de redactar sentencias definitivas en materia civil, la tramitación y fallo de los recursos de amparo y protección y de queja, y la reclamación de la pérdida de nacionalidad, entre otras materias. También se ha clasificado el autoacordado entre autoacordado interno o externo. Interno se refieren a materias que afectan únicamente a los funcionarios judiciales, como por ejemplo el autoacordado que reglamenta los labores de los días sábados, o el autoacordado que reglamenta la distribución de causas en las salas, etc. Y los autoacordados externos afectan a terceros, como por ejemplo el autoacordado sobre la tramitación y fallo del recurso de amparo, entre otros. También ha habido controversia respecto a los autoacordados, por ejemplo, el autoacordado que regula el recurso de protección, porque esta norma de carácter reglamentario, que es el autoacordado, regula una materia que es de derechos fundamentales, como la tramitación del recurso de protección. Entonces, en teoría tuviera que ser una ley que la regulara y no un autoacordado. Incluso algunos autores han dicho que este autoacordado tuviera que
haberse declarado inconstitucional. Pero otros dicen que por una conveniencia práctica mejor dejarlo así. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.